Hola, hola a todos, buenos días. El día de hoy iniciamos con este nuevo espacio de Entre Eros y Tánatos. Y es nada menos que un programa diseñado para todos ustedes y que, como tal lo dice su nombre, es lo que tiene que ver con el origen de la vida hasta la cuestión de la despedida, y no únicamente por muerte, sino despedirnos de todo aquello que ya no forma parte de nuestra vida actual. Y muchas veces también para la preparación de aquellas despedidas que ya estén programadas, o incluso saber qué decir en situaciones de dolor. Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Muchas y ahorita gracias. También la presentaremos y también presentaremos al caballero. Hola. Aquí a mi lado. Hola, empezamos con las damas, y no por cuestión de género, sino porque es nuestra invitada. Muchas gracias, qué lindo. Bueno, pues yo soy Marilu Gelue, soy psicóloga, maestra en numerología, y yo desarrollé una terapia justamente para liberar la situación de trastorno de somatización durante el duelo. Todas aquellas situaciones que quedan reprimidas en el inconsciente, que no les podemos dar salida o solución, nos generan un duelo. Este duelo se va a transportar al cuerpo, eso es el soma es el cuerpo, ortización es transportar. Esto que se va a transportar al cuerpo se transporta como enfermedades, trastornos, malestares, o se manifiesta como accidentes o trastornos. Efectivamente, y tal como nos lo indica aquí nuestra experta, bueno, pues vamos a ver cómo es que podemos ir conociéndonos a través de una disciplina, porque mucha gente dirá que no es una ciencia, pero ya lo veremos después de los mitos, de desmitificar todas aquellas creencias que tenemos al respecto. Hablaremos sobre cómo conocernos a través de algo que, bueno, al final de cuentas es la base de todas las ciencias, y son las matemáticas. Y bueno, hablaremos de estos números que nos rigen en la vida. Así es, de la numerología. La numerología en realidad es la herramienta que yo utilizo como diagnóstico para poder detectar a qué edades tenemos que resolver y cuáles son las situaciones que necesitamos. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o quisieran que aquí nuestra experta nos hablara sobre lo que está aconteciendo en la vida de ustedes relacionado con los números, o más bien a través de la herramienta de la numerología, háganos llegar sus comentarios aquí a la página de Facebook, que nos encontramos en Transistor MX directamente, o a radio, que es www.transistorradio.com.mx, o a nuestro WhatsApp, que es 55 73 76 6487, donde ustedes pueden preguntarnos lo que quieran. Y para eso también tenemos aquí a nuestro colaborador, que es nada menos que Mario Espejel. Muchas gracias por la invitación. Voy a estar aquí colaborando contigo los días que me invites. Y pues vamos a empezar. Pues fíjense que precisamente no es una casualidad que el día de hoy estemos reunidos aquí. Y bueno, ustedes no ven detrás de nuestras cámaras, y gracias a nuestra estimadísima Nancy, que es quien nos apoya en que podamos llegar a todos ustedes. El día de hoy no es una casualidad que estemos aquí, ni nosotros reunidos, ni ustedes haciendo presencia a través de estos medios digitales que, bueno, afortunadamente existen en la actualidad, ¿verdad? Así es, claro. Y bueno, pues empezaremos a hablar un poquito de esta cuestión que tiene que ver con desmitificar nuestras creencias y las creencias de todo mundo. Nosotros de repente, cuando vemos alguna área o alguna disciplina y decimos, bueno, es que hay una terapia a través de esto, empezamos a decir, bueno, es una novedad porque recientemente la vemos, a veces se va o se acude a asesoría profesional porque está de moda, o porque la persona ya agotó aparentemente todos los recursos que tenía, y entonces empieza a buscar nuevas opciones de acercamiento a la salud, no solo la mental. Tú hace rato comentabas que muchas veces es a través de la cuestión física que nuestra mente se manifiesta, y entonces es cuando le hacemos caso. Pero bueno, dentro de estos mitos, la gente podría decir, es que la numerología me suena a una cuestión esotérica. Bueno, en realidad la numerología no es una cuestión esotérica. La numerología, como yo les comentaba, es una disciplina. Es una disciplina que estudia los números que van a estar presentes en el momento del nacimiento, tanto en nuestra fecha como en nuestro nombre. Estos números se convierten en algo que va a regir la vida, va a regir cada uno de los pactos de aprendizajes que tenemos que superar. En sí, nosotros tenemos edades determinadas que se marcan dentro de nuestra numerología. Podemos verlas a partir de hacer este análisis tanto en la fecha como en el nombre. La numerología en sí nos permite detectar esas edades, esas situaciones que se tienen que resolver, e incluso con quién se tienen que resolver, a partir de manejar una característica que es el año personal.
Y tal como nos lo mencionas, muchas veces cuando nosotros vemos que hay una herramienta de tal magnitud, pues a lo mejor la persona pensaría que cuál es como el respaldo que se tiene. Parecería que es una cuestión tan mágica como leer tu horóscopo o tal vez incluso leer las cartas o alguna otra disciplina que, bueno, también me gustaría hacer esta aclaración. Alguna disciplina como esotérica, ¿no? Exacto, Claro. como esotérica. Y hacer la aclaración. Igual muchas veces se presta para... Claro, y hay gente que ha llegado, hay gente muy curiosa. Una vez llega un chico y me dice, es que yo quiero que me digas cuáles son los números del melate. Y pues le dije, híjole, pues Como si si me lo fuera tan supiera, ¿no? Esa parte no es la numerología es una disciplina como tal. Y ahorita que tú lo mencionabas, Mario, esta cuestión de la adivinación, ¿no? El hecho de que muchas veces la persona con esta necesidad que tiene de encontrarse a sí mismo En la búsqueda. está dispuesto a hacer cualquier cosa e incluso muchas veces llega a la cuestión de la charlatanería, Sí. precisamente porque no tiene los No es elementos lo más personales. adecuado, Así es. la mayoría de las veces, supongo Claro. yo, ¿no? O yo creo que también en algunas ocasiones la persona está tan ávida de que eso le va a funcionar que termina funcionándole, pero temporalmente. Temporalmente, sí, porque recuerda que todos estamos en búsqueda. ¿En la búsqueda de qué? De encontrar esa respuesta que se necesita. Y bueno, yo creo que la pregunta fundamental y esencial que hemos tenido todos los seres humanos desde el origen de que fuimos creados, o que en la parte evolutiva para aquellos que sean más cientificistas, en el momento en que el hombre empezó a cuestionarse de dónde proviene y hacia dónde va, es cuando se empezó a generar el conflicto de la búsqueda de la existencia humana. Así es, tal cual. Y bueno, también esta parte de la numerología es muy interesante porque, como bien nos lo mencionabas, en el sentido de que hay ciertas edades en las que suceden eventos o están marcados eventos que la persona tiene que empezar a manejar como una situación de conflicto emocional, también es importante porque muchas veces en nuestra historia personal probablemente pasamos eventos, e incluso sucede en la terapia, en cualquier terapia psicológica, de repente le preguntas a la persona, oye, y bueno, en tal edad, ¿qué te pasó? Y a veces la persona lo tiene totalmente bloqueado. Bloqueado porque fue algo Claro. que le generó mucho dolor, mucho duelo y mucho conflicto. Ahorita que mencionas esto, hay otra herramienta que utilizó, que es justamente la parte de las huellas némicas. ¿Qué son las huellas némicas? Las huellas némicas es esa información que se guarda de manera En los permanente en el inconsciente, desde el momento de la fecundación, desde el momento de la gestación. Entonces, en esa información queda tan plasmada en el ser humano que llega un momento en que se desarrollan situaciones. Tengo el caso, por ejemplo, de una señora que me decía, oye, es que yo no entiendo por qué mi hija es drogadicta. Y le digo yo, no, pues nada más porque en el momento que tú la fecundaste, estabas bajo drogas. Y se queda así, dice, ¿cómo? Que sí. Incluso en esta parte de las huellas némicas también nos ha permitido resolver situaciones como un aborto inconsciente involuntario. Tengo, gracias a Dios, pues ya bastantes pacientes que podemos ver que son diferentes situaciones, que han podido resolver sus situaciones justo a través de la numerología. Y ahorita que comentas esto de las huellas némicas, ¿qué tan importante es que nosotros sepamos la huella némica existente en el De cada inconsciente? uno, ¿no? Así es. Y muchos de los conflictos que incluso, bueno, tú tienes la experiencia de que la gente que te llega con ciertos conflictos, su huella anémica también está marcada neurológicamente. Por supuesto. Claro. ¿Sí? Ujú. Bueno, les voy dando un adelanto después, en programas posteriores hablaremos de una disciplina aquí con la persona, aquí, Conmigo. no quiero señalarla. Bueno, hablaremos sobre la equinoterapia, pero el día de hoy estamos hablando sobre la ventaja de la numerología en este encuentro, y más que el encuentro, yo creo que el hacer consciente. Así es. Afortunadamente yo creo que en la actualidad tenemos esa posibilidad de que tal vez, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor hace 15, 20 años ni siquiera nos hubiésemos atrevido de hablar, un psicólogo hablar de la cuestión numerológica, de esta integración espiritual con el ser humano. Pero yo creo que en la actualidad no podemos pasar de largo eso y sería una irresponsabilidad que si tenemos ya el conocimiento de hacer conciencia, entonces ¿por qué no generar conciencia? Y más cuando muchas veces decimos, es que socialmente el mundo en el que nos encontramos está cada vez peor, no es un buen lugar para vivir. Entonces empezamos como a generar este pensamiento negativo y nos anclamos a eso. Ujú. Y entonces dejamos de ser no solo productivos, sino que dejamos de crecer como personas y terminamos por tener una situación como nihilista de las cosas. Claro. De que nada me importa, todo me es indiferente y ni siquiera me importa lo que le pase al de junto porque no es mi asunto. Cuando realmente el hacer conciencia es saber que
lo que hagamos va a tener un eco en la eternidad. Eso justamente. Y en nuestro presente. Perdón que te interrumpa. Adelante, Eso justamente adelante. que dices es cuando nosotros podemos detectar que existen lealtades generacionales y que existen justamente transferencias generacionales. Hay situaciones que el padre o el abuelo no resolvió y se transfieren al hijo o al nieto. Entonces es algo muy fuerte que tú puedes detectar en la numerología y puedes ayudar a la persona para que la resuelva, justamente teniendo las herramientas que son la fecha de nacimiento y el nombre completo. ¿Qué tanto puede ser el nombre también? El nombre rige El muchísimo. nombre me refiero a que, no sé, el papá se llamaba de cierta manera y el hijo se llama de cierta manera y hasta el nieto se llama igual. Exacto, fíjate que me estás tocando un punto súper importante. Cuando se hace esta repetición de los nombres, ¿qué sucede? Que estás cargando a la persona de la energía de todas las generaciones atrás. Entonces, el niño no puede tener una identidad. De hecho, tengo un caso de un chico que es 8ª generación de su nombre y el chavito trae serios problemas. ¿Por qué serios problemas? Porque precisamente vienes queriendo él saber, pues, quién es. Tiene el mismo nombre y el mismo apellido del padre, del abuelo y hacia arriba generacional. Arriba, Entonces, sabe imagínate, cuántas. exacto. ¿Qué les llevo yo a sugerir? Que en algunas ocasiones hay pacientes que me dicen, Marilo, es que esto suena totalmente descabellado, cambia el nombre. Pero, ¿cómo me dices eso? Claro que cambia el nombre, porque si cambias el nombre, no vas a quitar el aprendizaje se tiene que vivir, pero sí le vas a restar intensidad. Entonces, en esas ocasiones yo sí recomiendo que se cambien los nombres. Fíjate que ahorita estuve a punto de hacerte una broma, pero no me iba a traicionar el inconsciente, no era gratuita. Te iba a decir que espero que ese paciente tuyo, que es la 8ª generación, no se llame Octavio. Imagínate. Y es que realmente de ahí proviene, y como tú bien lo Sí. mencionabas, la aristocracia antes tendía a hacer mucho esto, Sí. porque todo lo que no se resolvió a nivel de la familia y de estas cuestiones que tenían que ver con lo económico, con la tradición y con que aparentemente no se contaminara esa línea sanguínea, entonces es que se marcaban los nombres. Lo que sabemos históricamente es que no necesariamente la monarquía era fértil, precisamente por la endogamia en que estaba, y seguramente ninguno tenía la misma línea sanguínea. Entonces también Claro. es por eso que de repente se daban pues como todas estas cuestiones de querer salir de esa carga transgeneracional. Sí, fíjate que tengo un caso bien curioso. El señor me dice, es que yo no entiendo por qué soy mujeriego. Ah. Te lo juro, y yo cuando le decía yo, bueno, pues es por esto, me dice, no, es que te juro que yo amo a mi esposa. ¿Por qué soy mujeriego? Entonces me empiezo a meter yo y a analizar las fechas, los nombres de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo. Pues el primero es mujeriego porque pues ya son 4 generaciones con el mismo nombre. Y el abuelo era, pues ahora sí que tenía como 300 hijos por todo el pueblito. Entonces imagínate, él no sabe por qué es mujeriego, sí, tienes razón. Y cuando yo hablo con la esposa le digo, es que en realidad él está siendo mujeriego, pero no quiere serlo. Y me dice, no Marilu, ¿cómo me dices eso? Le digo, lo que pasa es que no es por él, sino por lo que viene cargando. Efectivamente, pero esa no es la justificación para seguir haciéndolo. No, La parte pero terapéutica, eso no se la hace. parte Pero se terapéutica resuelve. es exactamente Todo se encontrar puede el resolver, origen amiga. del problema Así para es. entonces poder hacer la modificación. Hacer el insight. Porque seguramente Claro. a todos nos ha tocado Tal cual. esta parte, ¿no? Que va el paciente y te dice, entonces ya sé por qué. Y después, en lugar de hacer modificación, lo justifica frente a su sistema familiar. Y luego Para decir, ya es ni que así regresa. soy yo, Pero no, así soy yo. ahí ¿qué pasa? Ahí justamente la numerología te lleva a ver en qué edad es que él tiene que resolver para cambiar el patrón. Entonces eso es para lo que yo utilizo la numerología. Y que además yo creo que esta herramienta es muy interesante de ser utilizada y prácticamente mucha de la cuestión tanatológica, me refiero a la cuestión de la elaboración de duelos, y hacer estas separaciones y desmitificar y romper con esas cargas emocionales y las expectativas que se te generan en la familia, es importante tenerla porque no solo tú te estás dando cuenta, sino que además, ya que una lo hace consciente, te sientes culpable si no actúas. Claro, porque aparte sabes que puede generarle problemas a tu hijo, en este caso a tu fruto, como lo denomino yo. Entonces, justamente es cuando tienes que decir, bueno, voy a resolver para que no le pase. Y fíjate que muchas veces alguna persona nos diría, ¿y qué sucede si no hay hijos? Yo no quiero tener hijos y todo, yo ya no le voy a dejar la carga, entonces no quiero modificar. No, claro que tendrías que modificar. ¿Por qué? Porque todo aquello que no se resuelve queda bloqueado en el inconsciente. Y como les comenté, se somatiza, es decir, se transporta al cuerpo como una enfermedad o se manifiesta como determinadas situaciones o accidentes que se comienzan a vivir de manera recurrente. A nivel psicoanalítico, no hay accidentes.
¿Qué tanto puede parecerse esta teoría del psicoanálisis? En realidad está súper hermana, ¿estás de acuerdo? Claro. Totalmente. En realidad la numerología yo la utilizo en parte también como un psicoanálisis. Claro, y además, Porque bueno, estás en esa misma parte y tiene una parte donde resuelve con sueños, que ahorita lo vas a ver más adelante. Claro, claro. y bueno, yo creo que también esto es importante y después entraremos a más profundidad a ello, pero yo creo que es de suma importancia que si ustedes recurren a cualquier tipo de asesoría profesional, verifiquen las cartas profesionales de la persona con la que van. Y no me refiero únicamente a que vea sus títulos, porque de repente podemos llegar a un lugar donde está tapizado de diplomas, Y no necesariamente ayuda. Claro, estar así, exacto. ¿no? sino la experiencia que tiene el profesionista en lo que tú necesitas. Y que también, yo creo que una de las preguntas claves es, ¿ustedes los psicólogos necesitan ir a terapia? Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Aquel que les diga que no lo necesita, huyan, por favor. Claro. Porque bueno, al final de cuentas también es importante que nosotros tengamos la conciencia de que si nosotros no trabajamos nuestros propios conflictos, Así Pues es que al final estamos Contratos. ayudando a la gente, ¿no? Y cómo ayudar a la gente sin poder ayudarnos primero a nosotros. Ajá. Sin poder resolver nuestros problemas. Así es. Y en esa palabra tan hermosa que acabas de ocupar, mi querido Mario, de resolver, a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es justamente volver ese re a ver al final ese sol, esa luz en el camino que necesitas para poder encontrar y avanzar. Claro. y como lo mencionas, ese re es continuo. No Así porque es. lo haga una vez quiere Re, decir que ya no re, lo puede hacer. Grabar, Ajá. regresar, Ujú. grabar. Y bueno, por ahí a lo mejor todos nos basamos muchas veces lamentablemente en la filosofía de Facebook y no necesariamente todo Es lo más es adecuado. real. Así es. No, y es que de repente hay frases que sí nos impactan y por ahí hay un post que dice que nunca regreses ni siquiera para tomar vuelo. Mentira, tienes que regresar a resolver los pendientes que dejaste, si no los vas arrastrando Así y es. transmitiéndolos a quien sigue. Claro. Y tienes que regresar para llegar al momento, yo lo que les digo en la terapia no es de risa, no es algo fácil, es regresar al momento en que la persona tuvo el dolor, volverla a meter a ese momento para poder sacarla. Si yo logro esa parte, entonces puedo lograr una sanación. Pues es que en todas las terapias tienes que trabajar, ¿no? No se Así trata es. nada más De ese desarrollo. del psicólogo, ¿no? Del Ujú. terapeuta. Se trata de Exacto. un trabajo conjunto. Exacto. Si no, no hay Yo les digo, esa parte No hay es un muy avance. importante, el compromiso. Por ejemplo, los que vengan a terapia conmigo, pues sí, que bienvenidos, pero hay el compromiso de hacer tareas. Claro. Yo dejo tarea y a partir de la tarea es como podemos ir liberando el inconsciente. Y pones Y calificaciones. No, la calificación No, te la no, pone no, la no, vida. bolitas de colores. El problema es que la calificación es tu vida cotidiana, Así ¿verdad? es, diario. Claro, si va mejorando, Exacto, Obviamente va a haber mismo ves los repercusiones. cambios, exactamente. Que bueno, yo aquí también quisiera hacer una aclaración ahorita que con lo que comentas, Mario, en el sentido de que mucha gente dice, es que ¿para qué vas a terapia si cada vez estás peor? Ajá. No, para el sistema familiar, como hay cambios para los cuales no tienes las herramientas de costumbre o ya te estás saliendo de la zona de confort del sistema, entonces para los ojos de los demás estás peor porque ya no saben cómo seguir adaptándose a eso que A los vivían cambios. antes A los cambios. y no tienen la herramienta para algo Exactamente. nuevo. Y además, no es que temamos a lo nuevo, es que nos resistimos Así es, al al cambio. a la Al modificación. Al cambio. O justamente porque dicen, oye, tú como psicólogo, pues bueno, puedes manejar un duelo de una manera muy sencilla. Y yo les respondo, porque bueno, hace poco yo tuve un duelo muy fuerte, y yo les respondo, sí, soy psicóloga, pero también soy humana. Principalmente Entonces, eres esa es la humana y parte ya más después eres importante. psicóloga. Exactamente. Y que yo creo que eso es lo que hay que hacer mucho hincapié, porque muchos creerían, e incluso a lo mejor hasta te lo hacen de broma, ay, pero si tú eres psicólogo, ¿por qué te enojas? Ay, si eres psicólogo, ¿por qué sufres? O ¿por qué eres tan conflictivo si eres psicólogo? Pues precisamente porque también nosotros experimentamos todas las emociones humanas, Así es. sabemos y tenemos esa parte empática, pero la diferencia es que, y también aquí un poquito hablando de los mitos y las creencias, mucha gente dice, es que si tienes un buen amigo no necesitas un terapeuta. No, más bien un amigo te va a decir algo desde el afecto. Ajá. Un terapeuta te va a poner Tiene que de una ser posición objetivo. objetiva. Y te va a Por llevar supuesto. al dolor y te va a hacer sentir mal, como dicen algunos pacientes. Es Sí, que claro. tú me estás diciendo lo que yo no quiero escuchar. Pues obviamente. Efectivamente, bueno, aquí tenemos, nos manda saludos Noé, nos Hola, da la Noé. bienvenida, muchísimas Hola, Noé. gracias. Gracias, Noé. Mucho gusto. Gracias. También Nancy se unió con nosotros. Bienvenida. Hola, Bienvenida, Nancy. No sabíamos que
querías estar en el programa. Muchas gracias. Bueno, también aquí ahorita que comentabas en esta parte de cuando la persona tiene el valor de acudir a una terapia, es porque está dispuesta a enfrentarse a aquellas cosas que estuvo negando durante mucho tiempo. Y como tú bien decías, esto se vuelve doloroso para la persona y a veces es difícil de enfrentar. Claro. Cuando la persona se va y no ha resuelto, va a regresar tiempo después, no sabemos cuánto, pero lo va a tener que hacer porque empieza a generar estos accidentes de los cuales hablabas. Más que nada cuando la persona, sale de su zona de confort, ¿no? Así es. Y justamente para estar mejor tiene que salir de esa zona de confort. Sí, totalmente. Incluso, bueno, es cuando se comienza a dar cuenta que tiene que cambiar ciertas cosas porque ya está viviendo las situaciones que se lo están marcando. Yo les comentaba hace un rato que, bueno, vamos a ver en algún programa subsecuente algo sobre la vibración del año personal. El año personal marca muchísimo. Y yo en lo personal estoy en el año 9. El año 9 es un año de cierres e integraciones muy fuertes, duelos muy fuertes. Bueno, y bueno, pues haber perdido a mi rato. mamá justamente pues ha sido un duelo tremendamente fuerte. Y por ahí es justo donde tú tienes que empezar a ver y resolver e incluso reconstruirte para poder avanzar. Que muchas veces esta es la situación tanatológica que la gente tiene como resistencia. Así es. Cuando decimos es que hay que cerrar ciclos, hay que despedirnos, pareciera como que vas a negar la existencia tanto de ese momento o como de esa persona. Y bueno, aquí yo sí quisiera hacer mucho la aclaración de que cada uno tiene que vivir su duelo, su proceso desde su nivel personal. Hay muchas teorías, muchas escuelas, muchas corrientes que te dan pues ciertas pautas, pero no hay recetas de cocina. No. Al igual que en la numerología y en la cuestión de los sueños en específico. Sí. Entonces, esto es importantísimo que cada quien acuda porque es una situación personal. Así es. Y además también, no se trata que lo mantengas en la intimidad o que sea algo privado, pero es muy importante que la persona con la que acudes lo mantenga confidencial. Claro, claro que sí. Porque de repente se prestaría que, no, es que seguramente esto, si se lo comento yo a alguna de mis personas alrededor, de mis seres queridos, familiares, lo van a descalificar. Y si alguno de los familiares quiere acudir, quiere preguntar, no se maneja así, ¿eh? También aquí sí quisiéramos hacer esta aclaración, ¿no? Ajá, es un proceso personal y ahora sí que como proceso personal también es totalmente individual. Cada persona tiene que tener determinado tiempo para superarlo, para manejarlo para llegar a la resiliencia, para poder de alguna manera superarlo y transformar esta experiencia. Que para aquellas personas que nos escuchan y no saben cuál es el término o el significado del término de resiliencia. ¿Cuál es, don Mario? No lo tengo. Resiliencia. Ahora sí me agarraste ahí te va. de regreso. Resiliencia es cuando tú tienes una situación muy fuerte, un problema muy fuerte, y de ese problema tú logras reconstruirte, fortalecerte, obtener lo mejor de la experiencia. Exacto, logras un aprendizaje, obtener lo mejor de la experiencia y salir avante. Y este término curiosamente proviene de la metalurgia. Porque cuando una de las características del metal es la posibilidad de la ductibilidad, la maleabilidad y demás. La maleabilidad le permite hacer laminados. La lámina se hace con altas temperaturas. Entonces, una vez que tienes la lámina, se mete al agua prácticamente en estado casi de congelación, y si al salir no se fractura, es un material resiliente. Entonces, los seres humanos siempre nos enfrentamos a situaciones dramáticas, traumáticas, dolorosas o que no nos generan bienestar, que son displacenteras. Que en algún programa hablaremos sobre la procrastinación, que es el displacer que te genera hacer algo. No es que te estés boicoteando únicamente, sino que cuando dejas para después las cosas es porque ese trámite no te brinda un placer. Y bueno, yo creo que hay una situación a la que hasta la fecha no he conocido a alguien a quien le guste hacerlo, a menos que le paguen por ello, y es hacer trámites burocráticos. Claro. Entonces, esta parte... Yo creo que es un buen ejemplo, es de los mejores, ¿no? Los trámites burocráticos. Entonces, esta es una cuestión de procrastinación. Sin embargo, la resiliencia nos permite que aún y que haya cosas que pareciera que nos obstaculizan, tenemos la fortaleza para continuar. Sí, porque es un aprendizaje que tienes que superar. Claro. Y el superar no quiere decir que pase como si no hubiera tenido importancia, porque mucha gente pensaría
que no está lista para un proceso de duelo o para enfrentar una situación de muerte o de pérdida de un ser querido, de la cuestión económica, de muchos de los beneficios, porque entonces parecería que la gente te dice, es que no quiero superarlo porque yo no quiero olvidarme de la persona que ya no está. ¿En qué momento se está listo para algo así? No. Pero ahí te voy a decir algo, en realidad no es tanto la persona, en realidad es uno mismo. Porque la persona, como yo les decía, la persona ya descansó, la persona ya se fue, la persona como sea ya se liberó. Pero entonces viene la parte y yo, entonces viene ese ego. ¿Y qué va a pasar conmigo? Entonces, a partir de ahí es como nosotros tenemos que comenzar a hacer una terapia, analizándonos a nosotros mismos, a partir de una introspección y una reflexión profunda que nos permita ver y detectar cuáles son esas áreas de oportunidad. Claro, y como bien lo mencionas, muchas veces esta cuestión del dolor, además de que sí hay parte que tiene que ver con el sufrimiento de la otra persona, tiene que ver más con lo que depositaste en ella. Es un acto de proyección. Expectativas. Quieres recuperar todo lo que invertiste en esa relación. Claro. Incluso Todo lo que esperabas. muchas obtener veces por- pasa, a lo mejor cuando una pareja se divorcia o se separa después de muchos años, te dice, es que no me quiero separar, porque bueno, generalmente es que le di los mejores años de mi vida. O la otra persona, es que ya llevo 30 años con ella, ¿para qué la dejo? ¿No? Sí, Entonces, Más sí, bien sí. se vuelve algo monótono. Se ¿no? vuelve algo monótono Claro. y es que ambos caen en una zona de confort. Claro, Entonces, lo que eso es lo platicábamos hace peligroso, rato. ¿estás de acuerdo? Porque caen en esa zona de confort y ya ninguno puede fluir, pero ninguno es feliz, pero entonces se genera una codependencia. y ahorita que dices esto de fluir, es muy importante esta parte, porque la zona de confort, yo creo que ni siquiera es un término adecuado. Deberíamos decir una zona conocida, porque Exacto. nadie está a gusto en una zona de confort. Nadie está a gusto en una situación donde no hay movimiento. Una zona Los que seres- no conoces, claro. Claro, Sí. los seres humanos necesitamos movernos para crecer y necesitamos tener muchos retos. No importa que nada más hagamos uno al día o al mes o al año, pero la cuestión es que constantemente tengamos metas y objetivos. Incluso a veces, y estos quisiera compartírselos, en alguna ocasión una pareja me decía, y parejas ya de 75 años de edad y prácticamente 50 años de convivencia matrimonio, entre ellos. toda una Ajá. vida. Imagínate. Decían, es que lo que me motiva es que me voy a pelear con ella mañana. Bueno, pues sí. Ya hasta saben la hora, ¿no? Oye, es una motivación personal, acuérdate que es esa fuerza interna, la motivación que te Claro. impulsa. Y lo que sucedió con esta pareja, que cuando falleció la esposa, porque tenía una enfermedad degenerativa, el señor se murió a los pocos meses. Claro. Se dejó Sí, claro. morir porque ya no tenía... Ya no tenés Ya ese no por tenía qué. esa fuerza. Ese por Tal qué cual. vivir. Fíjate, qué fuerte. Esa razón, lo que hablábamos hace un Ajá. rato, ¿te acuerdas? Ese para qué o esa razón. Efectivamente, entonces es muy importante que nosotros conozcamos cuál es la razón o para qué estamos aquí. Así es. Y bueno, también en esta parte de hacer mucho conciencia de que lo que nos genera placer, hay que hacerlo. Obviamente, con la limitación y el respeto de no le causarle daño. Al de- Ah, Sí, porque una está libertad alrededor. sin que llegue a ser un libertinaje que afecte Claro. al otro. Sí, porque también en la creencia ahora que te dicen es que solo el momento presente es lo que tenemos con esta filosofía budista. Sí, pero hay que recordar que el momento presente no es que haga cualquier cosa sin importarme las consecuencias. Sí, vas a pagar una factura. Todos y cada uno de los actos. Digo, nos todo tiene generan su eso. porqué, ¿no? Y el Exacto. budismo tiene también su porqué de decir eso. Ujú. Claro, pero trae todo Todo un un respaldo. bagaje atrás, La cuestión claro. es que de repente lo puedes interpretar como que no, solo es el momento presente, hago lo que sea, no Sí, importa. lo disfruto al No. máximo y a ver qué pasa al ratito. Ojalá. El momento presente es hacer conciencia de lo que estamos realizando y vivirlo plenamente. Y lo que nos va a afectar en lo siguiente. Y saber que además todo lo que hacemos... Genera. Tiene una Repercusión. repercusión. Así es. Bueno, pues ahorita vamos a hablar de Eros. Como decíamos, en esta parte de placer hay muchos placeres. Y bueno, nuestra intención aquí compartiendo con entre Eros y Tánatos es hablar de los placeres que tienen que ver con la cultura. Como ustedes escucharán, a ver, escuchen esta música que tenemos en nuestro fondo. Me callo también. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya reconocieron estos acordes y es Muy precisamente... conocidos. Así es. Carmina Burana.
Efectivamente, bueno, el día de hoy quisimos hacer el análisis de esta obra musical porque es parte del Eros. Todo aquello que nos llena, que nos mueve, que nos genera, yo me atrevería a decir que cualquier sensación visceral o kinestésica nos genera placer. Esta es una pieza muy importante en el sentido de lo que simboliza y del impacto, porque además la música, a diferencia de lo que creeríamos, no la escuchamos con el oído, la sentimos, y si esta no nos hace vibrar, como bien lo mencionabas, entonces es una música que probablemente pues no nos interese. Claro. Carmina Burana, ¿por quién fue creada? Nosotros, adelante. Es un autor musical del neoclasicismo que se considera dentro de esa parte. ¿Algún otro dato? Bueno, aquí lo importante con Carl Orff es que es alemán. Él empezó a estudiar piano cuando tenía 5 años. No, nada más piano, otros instrumentos. Sí, pero lo interesante del piano es que no seguía los arpegios como estaban indicados en su partitura. Él de repente decía, bueno, y si esto lo paso a tal escala, entonces él iba haciendo como sus composiciones musicales más creativo, que le fueran creando como esta sensación, porque él decía que a él le gustaba la música por ser divertida. Claro. Y entonces conforme fue creciendo, fue creando como estos nuevos sistemas, y que afortunadamente, y como decíamos hace rato, los encuentros que se tienen no son casualidad. Fue como un prodigio en su tiempo, ¿no? Porque empezó muy chiquito, empezó a la edad de 5 años. Luego me parece que a los 16 hizo una pieza importante. Claro, claro. Continuó en la Primera Guerra Mundial, estuvo involucrado. Y ahorita me acuerdo de qué más. Bueno, pues efectivamente en estos encuentros que tuvo, empezó a trabajar en un liceo donde se dedicaban al arte. Y la maestra que pidió que le acompañara en su grupo de baile, de danza, le pidió que hiciera como obras que tuvieran un contenido métrico, o sea, con los números bien marcados. Es que los números están en todo esto. Claro, es justamente lo que iba a comentar. Claro. Nos leímos la mente. Claro, que de hecho, fíjense que yo conocí a una persona que trabajaba con chicos de educación especial con deterioro cognitivo, o sea, deficiencia mental severa, a través de la danza. Claro. Las danzas mexicanas, las danzas prehispánicas, tienen todo un concepto numerológico. No crean que nada más es un baile. Además, si nosotros nos damos cuenta, el movimiento que existe tiene simbolismos tanto cosmogónicos, pero la cuestión metabólica se regula con estas vibraciones. Entonces, los chicos con un coeficiente intelectual mucho más bajo que lo que la educación regular exigía, tenían las más altas calificaciones en las pruebas matemáticas, porque ellos no sabían la fórmula, sino que lo sentían en el cuerpo y contestaban de acuerdo al movimiento. Tal cual con la equinoterapia, como lo que se dedica más. Efectivamente. Está haciendo los avances para nuestros próximos programas. Ya sabes que estoy en todo. Bueno, entonces, Carl Orff, lo que tuvo la ventaja es que esta maestra era maestra de educación física, por eso eran movimientos dancísticos, no era ballet, era danza. Ella le pidió que además, si pudiera tener la posibilidad de que los chicos improvisaran y que ellos fueran creando como en la actualidad los ensambles, digamos. Entonces, lo que él dijo, perfecto, para mí se me hace muy bien. Aquí, la maestra esta de educación física no solo se dedicaba a la educación física, también era pintora y también se dedicaba a la literatura. Entonces, bueno, hablando cerebralmente, arte holístico. Tenía todas las conexiones neurológicas para entender que es integral el desarrollo del ser humano. Incluso crearon una escuela, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama, porque está en alemán. Efectivamente, y entonces lo que hizo Carl Orff es decir, ver que la improvisación realmente no es una improvisación. Necesitas conocer mucho el contexto y tener como todo un argumento, un bagaje teórico importante para entonces poder improvisar. La improvisación no era nada más de que, a ver qué se me ocurre hoy. Y bueno, si nosotros lo vemos en el teatro, especialmente, aquellas personas que improvisan es porque tienen todas las tablas del mundo. Una persona, y bueno, hablemos el día de hoy de nosotros, y no por una cuestión egocéntrica, aunque pareciera eso, pero la responsabilidad de estar frente a un micrófono
a veces perdemos de vista que eso que estamos diciendo puede modificar la vida de alguien. Así es. Ya sea para bien O para mal. Entonces también es esta importancia De de la responsabilidad. del saber. O sea, el Karl Orff sabía que lo que hiciera iba a impactar. Y no únicamente a nivel social, sino que él trabajaba con niños. Imagínense la visión que él tenía tan a futuro, que sabía que ni siquiera iba a ver a esos niños cuando fueran adultos o a los nietos que iban a tener. Claro. Sin embargo, la responsabilidad de crear música que llenara el alma y el espíritu y que tuviera esa trascendencia por muchas generaciones. Entonces lo que él hace es tomar unos poemas que se encontraron en el siglo XIX, los toma o los retoma, y que estos fueron escritos entre el siglo XI y XII. Por los goliardos. Los goliardos. ¿Quiénes son los goliardos? Cuéntenos. Eran unos monjes, ¿no? Que se dedicaban a escribir. Ajá, pero la característica de los goliardos es que eran clérigos rebeldes, que no estaban en conventos, no estaban enclaustrados y se dedicaban a ir transmitiendo conocimiento no religioso por la vida, y de todo lo que sucedía tomaban historias. Y así como nosotros escuchamos esta canción, en especial el segmento de O Fortuna de Carmina Burana, Es la primera y la última parte del poema. y que además Bueno, de la ópera, porque realmente es una ópera. que mucha gente creemos que la ópera es una cuestión de un alto nivel cultural, Aburrida. cuando realmente la ópera habla de situaciones cotidianas. Claro. Y en específica esta parte habla de toda la historia de una taberna y todo lo que sucede en una taberna. Y esta parte de O Fortuna habla del amor y de la vida, hace la analogía de que es tan voluble, tan variable, tan inestable, que si no la pescas en ese momento, Ya no lo hay perdiste. otra oportunidad. Así es. Entonces, esto es lo interesante, que estos monjes lo escribieron, pero además... Y aparte, perdón, está escrito en varios idiomas. Exacto. En francés, alto alemán, latín, y me parece que ya no. Sí, nada más. Sí. En esa mezcla. Entonces, esa mezcla de idiomas es un idioma criptográfico Claro. para evitar que cualquiera lo entendiera. Como Entonces, los sueños, justamente lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Los sueños son esa respuesta que el inconsciente le da al consciente de lo que se necesita resolver. Pero se tienen que interpretar de manera personal porque vienen en un lenguaje criptográfico. Cripto, oculto, grafía, escritura. Entonces, esta escritura oculta, al interpretarse de manera personal, se tiene que tomar las vivencias, las experiencias, los duelos e incluso la misma numerología de la persona para entender el mensaje que se le está dando a la persona, Claro. que es totalmente personal e individual. efectivamente, y así como los sueños nos dan este lenguaje criptográfico que es personal, aquí los mensajes ocultos que hay dentro de esta obra musical y prácticamente dentro de todas las obras musicales, específicamente las clásicas, a las que llamamos así por incluirlas en una música que nosotros En creeríamos un estilo de música, en un que tipo no de es música. popular, sin embargo, está diseñada para que entre, o sea, para que a la gente la haga vibrar. Y nosotros lo podemos sentir Así es. en la cuestión. Y bueno, si lo podemos sentir en vivo es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, sí, eso en vivo El es poder impresionante. disfrutar de la música en vivo, bueno, es otra experiencia y bueno, los invitamos a que lo hagan cuando tengan la oportunidad. A lo mejor si son ustedes reacios a entrar a estos temas operísticos, dense la oportunidad. Hay música que es muy comercial, que la conocemos y que es fácil llegar a ella. Pero bueno, también otra ventaja que tenían los escritores tanto los clásicos como los que realizan composiciones con las obras completas, me refiero a con los tiempos completos, hacen que vayamos teniendo la sensación paulatina para que cuando llegamos al clímax de la misma música, nuestros sentidos estén tan Alertas. estimulados que en verdad hay modificaciones neurológicas importantes. Y después otra vez nos bajan porque no podemos estar en una situación extática, o sea, de éxtasis permanentemente o por un tiempo prolongado, porque entonces ya no hace un efecto Algo así positivo. como la música electrónica que tiene todo un baje Sí, cultural atrás. O... que incluso muchas veces se descalifica a los DJs diciendo Claro. que qué fácil es estar moviendo No, consolas. pero no está tan No, fácil. No, es un tremendo. DJ te lleva a esos extremos para que tu Así es. metabolismo te siga manteniendo en un estado donde sigas estando en el lugar.
que evidentemente tiene un componente comercial, ¿verdad? Sí, claro. Pero no se preocupen, no vamos a echarlos de cabeza para saber qué es lo que se busca con estos estados. Pero sí en el metabolismo hay una modificación. Entonces la musicoterapia incluso utiliza estos procesos. Y en algún momento hablaremos de ella. No cualquier música te sirve para cualquier cosa. No. Y tampoco toda la música clásica te sirve para algo. No. Es también, volvemos a lo mismo. Es de acuerdo a las recetas somatizaciones y son personales e individuales. Claro. Y de acuerdo a lo que se necesita resolver en cada caso. Hay personas que te dicen, es que a mí me duerme. Es interesante interpretar por qué Porque te duerme. Pero exacto, si necesitamos una estimulación, hay que encontrar la música adecuada. Música adecuada. Y entonces, bueno, aquí eso es la característica que tuvo Carl Orff de rescatar tanto la cuestión literaria y darle un lugar nuevamente a los goliardos, porque al final, bueno, habían sido personas pues prácticamente muy criticadas por Como la sociedad, rechazadas. Efectivamente, Por por la de su rebeldía. época, claro. Pero hay que recordar que la única forma en que la persona de aquellos siglos, estamos hablando del siglo V al XII, las únicas personas que tenían acceso a la lectoescritura eran los clérigos. Entonces, si querías saber escribir, pues Tenías que que ser ir. ahí. Y- sacerdote. pero no necesariamente te tenías que quedar. Entonces, mucha de la historia y mucho de los juglares y de la tradición oral que conocemos es gracias a estas obras musicales y a obras de teatro, porque a veces era más fácil que en la tradición oral los cuentacuentos, obviamente también eran pocos y se cansaban, pero ¿por qué no montar pequeñas obras e irlas llevando de lugar en lugar? Y entonces esto hacía que la cultura se volviera nómada y entonces pues prácticamente era igual que nuestro internet. Había una globalización porque podías tener una obra que se había escrito en Alemania y la podías observar en los Inglaterra, Países por Bajos. ejemplo. Que ahorita me dirán, bueno, eso cualquiera, sí, ahorita, pero imagínense la cantidad En de aquel- días en que era aquel necesario entonces. hacer esos recorridos. Incluso, bueno, aquí como una pequeña anécdota, aquí en el Distrito Federal, en nuestra Ciudad de México actualmente, Nuestro en pueblo. específico en la delegación de Tlalpan, hay un lugar que se llama Catipoato. Ahorita es un fraccionamiento, pero era una única casa. Entonces ahí era el lugar de descanso de cuando Maximiliano y Carlota iban de Chapultepec a Cuernavaca y ahí Ajá, se ¿qué quedaban una semana a descansar porque el viaje era muy cansado. Entonces podemos ¿Y hacer ahorita? estas comparaciones. No, y ahorita pues, ¿Cuánto Es hacemos? media hora por ya Cuernavaca. estás. A menos que haya plantones, paros, Accidentes. Eso sí. accidentes. Claro. Hemos estado en Casi no hay accidentes de de esos, ¿va? como 4 o 5 horas, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, yo creo que esto es lo importante y esta es la parte del eros. Cuando nosotros encontramos algo placentero, también hay que invitar a la gente que nos hace favor de escucharnos que busques de dónde proviene. Porque de repente decimos, no, es que esto está padrísimo. Sí, pero también hay que encontrar de dónde El origen. viene, cómo fue creado. Y a lo mejor en esta parte de la identificación, que no es casuística, es por algo me está llegando esto y no otra cosa. Y no otra cosa, exacto, lo que comentábamos, las personas que llegan a nuestra vida son justamente las personas que se tienen que encontrar y conocer, cómo Personas nos adecuadas encontramos. en el momento exacto, ¿no? Exacto, ajá, cómo nos encontramos justamente. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que se encuentren estas dos personas? Y justo el día. Porque bueno, habernos conocido Bueno, el otra 9 de vez mayo. Vamos a contarles, vamos a contarles ese estuvo secreto. muy bueno. La anécdota. Sí, a ver, vamos a contarles. Vamos a empezar. Fíjense que corría el año de 2000. De 2000. Hace mucho en tiempo. este siglo. En este siglo, ¿no? Tuve la fortuna de conocer a Marilú en una situación demasiado casual. Su servidora se dedica a dar conferencias tanatológicas para una cadena funeraria de la cual no vamos a decir el nombre porque no pagó la publicidad. No podemos decir su nombre. Pero a mí no me tocaba esa sede. Ajá. Entonces, ese día fui a esa sede a cubrir a una persona que no pudo ir por Así es. motivos personales, bueno, cuestiones de fuerza mayor. Ujú. Y Marilu estaba ahí. Así es, yo estaba ahí justamente tomando una plática de tanatología, porque como les comenté, el 30 de abril tuve ahora sí que la tristeza de haber perdido a mi madre. Mi mamá murió el 30 de abril, entonces me invitaron a una plática de tanatología y me dice el chico, bueno, pero usted es psicóloga, entonces pues no, creo que usted Lo que no. platicamos hace rato, Ajá. justamente. Y le dije, no, por supuesto que yo sí voy a la plática, pero lo más fuerte es que este día fue el 9 de mayo.
el 9 de mayo del 2018. Entonces, bueno, ¿Y quién te lo numerológicamente estuvo tremendo cómo nos venimos a encontrar ese día y justo en mi año personal 9. Así es, y déjenme confesarles que mientras yo hacía la plática, había participaciones de los asistentes y evidentemente la que más participaciones hacía era doña Marilu. Pero fue muy curioso porque en el receso platicamos, pero no crean que era como un encuentro con una persona que conoces por primera vez. Pareciera como que Ya nos conocíamos hace mucho. Todavía no encontramos en cuál vida, ¿En ¿verdad? cuál vida? Pero seguramente que ya venimos de otras vidas unidas también. Sí, pero fue muy interesante Muy porque además la interesante. integración y de repente los comentarios que yo hacía, porque bueno, su servidora también tiene que respirar de repente en las pláticas, Marilu los complementaba y pareciera como que hasta habíamos estudiado el tema juntas. Porque estábamos juntas, como que yo era parte de la conferencista y han de haber dicho, bueno, esta se sentó aquí nada más de relleno. Es palera, la trajo el palera. Los que fueron de Y no, relleno. Y no es cierto. Y no, entonces fue muy interesante y justo ese día yo le comentaba, oye, yo estoy haciendo un Facebook Live, a ver si un día coincidimos. A los pocos días coincide de que hay la oportunidad de hacerlo aquí De desde estar aquí. Transistor, como ustedes se ¿Ese dan sí lo cuenta. puedes decir? Eso sí Ese lo sí puedes lo decir digo. porque ese sí pago mucho, amiga. Y entonces le dije, quiero que estés en el primer programa. Ay, sí, muchas gracias. Aquí tengo el gusto de estar de madrina del programa. Y numerológicamente tampoco fue una casualidad. Tampoco fue una casualidad porque nos estamos encontrando en un día maravilloso. Jueves, suma 7, hoy es 7, eso es así como que de entrada, toda la parte mental, toda la parte que vamos a lograr ayudar a la gente para que tenga una mayor apertura mental, para que encuentren esas respuestas que están buscando a partir de la búsqueda, de la introspección, de la reflexión. Y nos estamos encontrando en un maravilloso día cronológico. Cronológico es por la suma de la fecha, un 6. El número 6 es justamente el yo, pero también para dar a los demás como una relación de familia. Y bueno, pues parece que tú y yo somos familia. Y ahora con Mario, claro, familia Gracias. somos. Aquí Ahora con acabamos de Nancy. adoptar a otro familiar más. Ya tenemos otro familiar por aquí, entonces bueno, pues aquí Y también a estamos como Nancy, una que gran ustedes no familia. ven por ahí, Nancy, pero también la estamos está con adoptando. nosotros. Claro. Claro, si es que aceptan. Ah, no, yo Y sí. si no, sus números ya lo aceptan. Ya sus números ya dijeron que sí tienen que aceptar porque ya vimos en qué momento se tienen que unir. Cuéntanos, ¿por qué es un día tan importante? Bueno, hoy es un día muy importante, primero por lo que les comentaba, es un 7. El 7 nos está dando esa apertura mental que se necesita, pero ese 7 se complementa con el mes de junio. ¿Qué sucede? Para el mes de junio, que es el mes número 6, lo primero que tenemos que comenzar a tener nosotros es una autoseguridad, una autoconfianza y una autoestima, para cambiar un autoconcepto. A partir de que cambias el autoconcepto, cambias la manera de relacionarte. Comentábamos hace un momento que el número 6 nos permite relacionarnos desde el amor y no desde la falta, es decir, poniendo límites, haciendo una entrega limitada al otro y pudiendo decir ese no sin sentir esa culpa. Y finalmente lo estamos cerrando en un 2018. ¿Qué pasa con ese 2018? Bueno, pues directamente el 2018 es un 11-2. Es un año directito de ahora sí que de la madre, del número 2 que se representa como la madre, pero también nos lleva a ese enfrentamiento que tenemos que tener con nosotros mismos para poder avanzar. Entonces, la suma del 2018, que es un 11-2, nos permite justamente tener esa conexión astral terrenal para poder encontrarnos. Ahora, algo muy interesante es que la suma de la fecha completa es un 15-6 y es lo que nosotros pretendemos hacer con todos ustedes, liberar todas esas situaciones que necesitan comunicar, transmitir, soltar con ese 15, que es el 5, justamente comunicar, transmitir, ayudarnos para liberar la parte de somatización y manifestación desde la persona, porque viene el 1, y cambiando la manera de relacionarse y como una gran familia pues puedan ahora sí que buscarnos, preguntarnos y para eso vamos a estar con mucho gusto. Por eso es muy interesante que hoy se haya iniciado el programa. Un 15-6, pero con un doble 7. Muy interesante y bueno, Bastante. ya los números lo habían predestinado. Así Yo nunca había es, llegado los solo a números ese, habían a eso que tú dices. A esa parte de... A lo que estás diciendo,
al término, ¿por qué estamos aquí? Exacto, sí, porque yo les digo que todas y cada una de las personas, situaciones que vivimos, pues están marcadas dentro de nuestra numerología. Algo muy curioso que yo les decía es, bueno, hasta las fechas nos definen algo, pues conocernos en un día 9, que fue como un reencuentro realmente, volvernos a encontrar, cuando yo estoy en un año personal 9, y bueno, y tuve un 19 de día, entonces bueno, pues estamos demasiado unidas. Y bueno, hasta por la parte del duelo, nada más que traemos duelos invertidos, porque tú traes la parte del duelo paterno, y mientras que yo traigo en este momento por la del materno, ¿no? Entonces hasta en eso estamos unidas. Sí, y al final a eso es a lo que se refiere. Exacto. Así es. A eso es a lo que se refiere el complemento, no porque estés en falta, sino porque al unirse hay una proyección totalitaria, efectivamente. Y bueno, yo creo que esto, además de que nos sensibiliza, hace que veamos que las cosas nunca son casuales. Aunque bueno, por ahí hay gente que dice que tampoco son causales. Yo diría que son como, bueno, para mí la palabra sería que son diosidencias. ¿Por qué? Porque son ahora sí que tal cual coincidencias, pero escritas por Dios. Y fíjate que yo ahí me gusta el término que utiliza Carl Gustav Jung, que no es casualidad, que el día de hoy falleció. Y precisamente al hablar de los arquetipos y de toda esta cuestión que Freud rechazó mucho, porque él quería ser totalmente metódico para la escuela tradicional del psicoanálisis, él era lo que planteaba y decía que esto de lo que nosotros hablamos se llama sincronicidad. Así es. Y la sincronicidad es que en un universo tan vasto, con tantas personas y con tantas ideologías y con tantos intereses, se encuentran justamente las personas que se deben de encontrar. Sí, tal cual. Que posteriormente hablaremos de esto con otra persona que vendrá a nuestro programa y vamos a hablar de esos contratos álmicos que se hacen. Pactos sagrados. Así es. Mucho, antes de que utilicemos este vestuario de humanos, ¿verdad? Así es, exactamente. Todo, y justamente los pactos sagrados se marcan en la numerología, porque ahí están marcadas todas y cada una de las lecciones, aprendizajes y todas las situaciones que tendremos que vivir. Entonces, están marcadas, sí, en el nombre y en la fecha. Y hay gente que me dice, por ejemplo, hace unos días tuve a una chica que me decía, es que yo no sé mi año de nacimiento. Y le digo, no te preocupes, lo determinamos. Y sí se pudo determinar a partir de analizar el nombre. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa entre el nombre y la fecha. Mira, muy interesante, o sea que la información siempre está ahí, No, solo que hay que seguir saber. hablando de esto horas. No, bueno, claro. Imagínate. Solo que hay que saber cómo encontrarla, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo creo que también aquí es importante en esta parte de cuando la persona está lista para encontrar las herramientas. Así es, para hacer. ¿estás de acuerdo que se dice cuando el alumno está listo aparece el maestro? Yo aunque difiero un poco porque digo a veces el maestro somos nosotros mismos, pero no nos hemos dado cuenta. Y fíjate que yo ahí coincidiría con esa parte. Cuando el alumno está listo, encuentra al maestro en su espejo. Así es, totalmente. Sí, lo que platicábamos hace un rato, ¿no? Esas personas que de repente dicen, es que yo odio a fulanito, yo odio a menganito. A ver, pero ¿por qué lo odias? ¿Qué te está proyectando que tú tienes que resolver? Entonces, a partir de ahí, comienzas a cambiar. Más bien, ¿qué significa odiar? ¿No? Porque igual hay que partir del concepto odiar. Exactamente. Para saber qué es lo que siente esa persona. Porque es un amor desmedido, ¿estás de acuerdo? El odio es amor sí. desmedido. Entonces, ¿la odia o la ama? Y por eso es que del odio al amor. Esto Solo hay un paso. me lo ganaste. No me odies. No me odies por ganártelo. ¿No? Y tal como lo mencionas, yo creo que todo lo que nos sucede y todo lo que vemos, pero más todo aquello, a lo mejor lo placentero, lo de Eros, sabemos cómo manejarlo. Claro. Pero todo aquello que nos disgusta, pues es una oportunidad para primero ver por qué nos disgusta y la otra, para aprender de ello también. Exacto. ¿no? ¿Qué parte de nosotros tenemos que resolver? Y no solo resolver, que conocer muchas veces. Porque el duelo en realidad, yo les digo que sí viene del latín dolus, que significa dolor, pero ese latín dolus que significa dolor en realidad te está dando un mensaje. ¿Qué hay atrás? ¿Por qué tienes esta situación? ¿Por qué estás viviendo esto en este momento de tu vida? Entonces ahí es cuando tú te tienes que cuestionar y a partir de ahí reconstruirte. Y entonces encontrar la parte positiva, lo que platicábamos al principio, la parte resiliente. Un duelo te puede tirar y tirarte a una depresión, pero entonces tú lo volteas y dices, bueno, pero para
evitar la depresión, me voy al nutriólogo, empiezo con el ejercicio, entonces tú le das una connotación totalmente diferente. Exacto, empiezas a desarrollarte. La palabra trabajar no me gusta tanto, te voy a decir por qué. Cuando tú dices trabajar, estás diciendo trabar y meter para abajo. Entonces me gusta más desarrollar, me gusta más generar, esa podría ser una invitación a ese cambio de la palabra. Y además, bueno, esta palabra viene con una raíz griega, justamente, que es tripayare, instrumento de 3 picos con el que tú generas un castigo o un dolor. Entonces cada que decimos que vamos a trabajar, estamos castigándonos. Yo disfruto, yo digo, bueno, vamos a generar, vamos a producir, vamos a hacer esa otra parte. Por eso esa palabra de trabajar la evito yo un poquito. Ya sabes, por la parte de la endolingüística y la parte de la neurolingüística, que también son otras disciplinas que manejan. Claro, y además, tal como lo mencionas, de ahí, por ejemplo, que haya que tener un salario por un trabajo. Así es. Y además hay que recordar que el salario se origina con el pago con de sal. Más bien, yo les digo mucho a los pacientes cuando me dicen, Marilo, es que yo quiero dinero, les digo, no, pues no pidas dinero, porque estás pidiendo deudas. ¿Con qué pagas las deudas? Con dinero. Pide abundancia, pide salud, pide prosperidad. Hay que saber pedir para que el universo nos dé. Claro. Algo muy padre es que yo hago rituales de cumpleaños. Y en una ocasión, les voy a compartir una experiencia muy chiquita, muy rápido. En una ocasión, en una de mis conferencias, me dice una señora, Marilo, yo estoy muy enojada contigo. Y le digo, ¿por qué estás enojada? Y me dice, porque tú me dijiste que yo pidiera para mi cumpleaños. Y yo pedí una casa. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Que me lleven casas de cartón, casas de chocolate, casas de todo. Le digo, claro, pero tú pediste una casa. Tú jamás dijiste cómo querías la casa, en dónde la querías, con qué características y que querías vivir en esa casa. Entonces hay que saber pedir. El universo nos da todo, pero hay que saber qué queremos. Eso es muy importante, sobre todo cuando van a terapia, le dices a la gente, bueno, ¿y tú qué quieres resolver? Pues no sé. Entonces hay que empezar por saber qué quiero para que entonces todo conspire para que lo tengas. Claro. Y ahorita que mencionabas esto, fíjate que volvemos a lo mismo, no es casualidad, sino que paralelismo existe en el endolenguaje que utilizas con la parte, por ejemplo, Lacan, que era un psicoanalista muy importante, que fue el único que ha revolucionado la teoría freudiana, no se detractó de ella, al contrario, la utilizó para el momento. Se basaba mucho en el lenguaje y específicamente en Ferdinand de Saussure, que era el mejor lingüista, ha sido hasta la fecha el mejor lingüista. Y en esta parte del endolenguaje, esta parte, ¿no?, de el trabajar, cuando nosotros pedimos, decimos, es que en el 2017, ¿no? Todos. Y mucho trabajo, pues, sí, todo mundo pedimos mucho trabajo, pero nunca aclaramos que bien remunerado. De manera, en abundancia positiva, con el universo, claro, y de repente, que me haga feliz. Yo lo que les digo, esa palabra de trabajar tampoco va. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo algo que te está trabando y estás metiendo para abajo, no te hace feliz. Y si no te hace feliz, ya no te genera. Más que nada es muy ambigua, ¿no? Exacto. Porque puede ser una cosa o puede ser otra. Más bien es muy específica. Pides no progresar. Así es. Pides estar atrapado abajo. Pides trabarte, tal cual dice la palabra. Pides trabarte y meterte para abajo. Entonces lo estás diciendo tal cual. Sí. Y de repente vemos personas que tienen 4, 5, 6 empleos y les alcanza muy poco para pagar. O sabes a qué, hay otro ejemplo que a mí me causa mucha gracia de la gente que de repente dice, oiga, es que la invito a mi pobre casa. Y yo, no, ¿qué pasó? Invítala a su casa, pongo mi casa a sus órdenes. Pero es que de veras es que mi esposo trabaja 3 turnos, justo lo que comentabas. Labora 3 turnos, les digo yo. Sí, pero es que no, es que ni así. Pues no, porque usted está desde ese momento ya dándole una connotación de pobre a su casa. Claro. Y va a ser siempre, porque usted lo está decretando así. Claro. Que es justamente lo que platicábamos hace un rato del poder del decreto y la palabra. Lo que tú pides, tienes, porque tú lo que estás creyendo, lo estás creando. A partir de ahí lo estás generando y lo estás plasmando. Y estás pidiendo que todo conspire para que así se dé. Qué importante es el decreto. Por supuesto. Qué importante es el lenguaje. Entonces, aquí yo creo que pues nos hemos ido con nuestro lenguaje y nos están haciendo señas nuestra estimadísima Nancy para despedirnos rapidísimamente. ¿De dónde te pueden localizar, María? Claro que sí, con mucho gusto. Yo ofrezco terapias personalizadas. Les voy a dar mi número de WhatsApp. Es 55 25 75 07 13. Ahí me pueden enviar un WhatsApp para agendar su consulta con mucho gusto. Bueno, y si no alcanzaron a tomar los datos, se los pondremos en la página
aquí de Transistor, y en la de Facebook tendremos una de Entre Eros y Tánatos. Mario, rápidamente. Mi celular 5518 38 34 51, estoy a sus órdenes y el día que necesiten. Bueno, Listo. pues muchas gracias por acompañarnos este día. Estoy a sus órdenes también en el WhatsApp 449-448-7568 y todos los datos de nuestros acompañantes los tendrán también en nuestra página. Muchas gracias por escucharnos y no dejen de sintonizarnos tanto en radio como en Facebook el próximo jueves a la 1 de la tarde para que nos acompañen durante esta hora y hagan que otra vez volvamos a coincidir. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.